Hola amigos, en primer lugar perdonen por la tardanza de la subida del vídeo. Aquí os traigo el segundo capítulo de un largo viaje a la oscuridad. Además, os pongo 7 historias más para completar la media hora. Espero que os guste. Sin decir más, os dejo con la historia. En el anterior capítulo, Un hombre, llamado Dan, ve cómo su mujer, en mitad de la noche, es raptada, y aparentemente engullida, por una pesadillesca criatura surgida desde el cielo raso de la habitación. Luego de escuchar un revelador diálogo entre dos paramédicos, Dan se da cuenta de que el suyo no es un caso aislado, y que la criatura ha atacado anteriormente al menos una vez, llevándose a un chico en una ciudad vecina. Decidido a encontrar a la criatura que ha raptado a su esposa, Dan parte rumbo al encuentro de los padres del chico desaparecido, aunque, como veremos a continuación, se llevará una pequeña sorpresa. segundo capítulo. Cuando Dan llegó a la casa de Quiroga, alrededor de 40 minutos después, se dio cuenta de que necesitaba imperiosamente un trago. En el camino, había estado a punto de dormirse varias veces, al punto que había tenido que volantear el coche para no terminar volcado en la cuneta. La noche era cerrada y apenas se distinguía el camino por delante de los faros encendidos. Al llegar, se bajó del coche con una expresión de alivio, estirando los miembros adormecidos. La casa de Quiroga estaba ubicada en un lugar apartado de la ciudad, entre un bosquecillo de coníferas azuladas. La niebla cubría gran parte del patio, arremolinándose en torno a las escalinatas del porche. Una enorme pila de leña se recostaba contra la casa, como sosteniéndola. Vio que algo se movía en la oscuridad. Pestañeó. De la pila surgía un perro enorme, de color negro, que sin ningún tipo de mediaciones se abalanzó sobre él emitiendo un gruñido bajo. Dan se preparó para dar media vuelta y echar a correr. Pero antes de hacer esto, se dio cuenta que el perro estaba atado a una cadena. Entonces suspiró aliviado. Se tambaleó rumbo a la puerta, sin dejar de mirar al animal. Golpeó y esperó. El perro tiraba de la cadena y ladraba. De su hocico había comenzado a salir una baba blanca. Vio, con inquietud, que estaba atado a un leño de la pila. Si el leño llegaba a moverse, o a zafarse de su lugar, volvió a golpear, con mayor fuerza. Al rato, el rostro hirsuto de un hombre apareció a través de una ventanilla. Quiroga. Soy yo, Dan. Tuvo ganas de decir, abra, antes de que ese maldito animal me desgarre el cuello, pero a último momento se mantuvo con la boca cerrada. Dios, cómo necesitaba un trago. Quiroga abrió y lo saludó fríamente. Lo invitó a pasar. Dan aún se sentía incapaz de creer que, apenas unas horas atrás, una criatura infernal surgida del cielo raso se había llevado a su esposa. Se le ocurrió un nuevo pensamiento. ¿Y si todo era un sueño? ¿Y si en realidad seguía durmiendo junto a Liana, en el calor del dormitorio, sin ninguna irracional criatura que los acechara desde el techo? Pero de inmediato se dio cuenta de que era un pensamiento peligroso, y se apresuró a apartarlo de su mente. Ahora estaban en un living no muy amplio, de paredes forradas en madera, con una profusión de adornos y muebles oscuros en derredor. Había una estantería abarrotada de fotos a su izquierda. De una rápida y disimulada ojeada, se dio cuenta de que en cada una de ellas aparecía un chico de unos 6 o 7 años. Recordó que se había imaginado una escena así, mientras hablaba por teléfono con Quiroga. Esto lo hizo sentir más irreal y extraño que nunca. No estoy soñando, se obligó a decirse a sí mismo. Esto no es un sueño. Pase. Lo invitó Quiroga, y luego le señaló una silla. Si gusta, siéntese ahí. No parecía muy acostumbrado a hablar con gente extraña. Sus palabras y su modo de moverse indicaban que Quiroga era un tipo solitario. ¿Dónde estaría su esposa? ¿Acaso se habrían divorciado luego de la desaparición del chico? Parecía una posibilidad muy real. Los matrimonios tendían a disolverse luego de la muerte de algún retoño. Las culpas compartidas y los espacios vacíos podían ser demasiado para los destrozados padres, que optaban por soportar el dolor en soledad. Se sentó. El mundo le daba vueltas. ¿Hace cuánto que no duermo?, pensó. Quiroga lo observó y pareció adivinarle el pensamiento. Parece que está pasado de sueño, amigo. Escuche, se apresuró a decir Dan, tratando de mantener el hilo de sus pensamientos. Estoy aquí porque mi esposa fue atacada por una criatura similar a la que se llevó a su hijo, en el año 2007. Y quiero encontrarla. Usted me dijo que sabe dónde puede estar. Primero, antes de comenzar, quiero que beba un trago. Le hará muy bien. De una alacena sacó unas copas, y las llenó con algo que parecía ser whisky.
Ofreció una copa de Dan, que la miró con indisimulable interés. No creo que sea buena idea. Dan, sé que está despierto por lo menos hace 2 días. Sé también que pasó por el hospital y la comisaría, donde lo tuvieron declarando durante horas. Ante la mirada súbitamente alerta de Dan, se apresuró a aclarar. Soy un hombre solitario, pero aún tengo mis contactos. Fue entonces que Dan cayó en la cuenta. En la nota del periódico, se decía que Quiroga había atacado a la criatura con una bayoneta de los tiempos de guerra de un familiar. Eso quería decir que venía de una familia militar, y quizás él también lo fuera. Un militar o policía retirado, con acceso a ciertos datos de la fuerza del orden. No supo decidir si eso era bueno o malo. Por regla general, y debido a una mala experiencia, él desconfiaba de todos los policías. Si bebo el whisky, me emborracharé, me dormiré aquí mismo. No es whisky, dijo Quiroga, insistiendo con la copa. Lo ayudará a permanecer activo. Tenemos una larga noche por delante. Dan miró la copa durante un momento más, y luego la agarró. ¿Qué diablos?, dijo. Total, ya estoy jugado. La bebió de un trago. Reprimió una arcada. Era horrible. Un fuego le quemaba la garganta. Un vaho poderoso pareció subir y escapar por su nariz, dándole la sensación de que sus pelos se chamuscaban. Jesús, gimió. Quiroga reía. Sus ojillos, por primera vez desde que lo viera, parecían levemente divertidos, con cierta aunque vacilante vida. Sin embargo, Dan descubrió que comenzaba a sentirse mejor. De hecho, se sentía mucho mejor. El sopor que enlentecía sus pensamientos pareció disiparse con rapidez, como ahuyentado por un viento poderoso. Sus ojos, inyectados en sangre, se abrieron cómicamente y se llenaron de un humor acuoso. Los colores de las paredes parecieron intensificarse, lo mismo que ciertos olores, que hasta el momento le habían resultado casi inexistentes. Descubrió que en el ambiente flotaba un cierto aroma a caldo, a queso derretido, a insecticida en aerosol. Pensó que, si un perro hubiese tomado ese misterioso líquido, sin dudas hubiese muerto de sobredosis. Recordó al perro atado a los leños, la forma en que babeaba y tironeaba de la cadena de metal. Tal vez, después de todo, también le dio un poco de esta mierda, pensó horrorizado. Supo que Quiroga le había dado una droga. ¿Qué clase de droga? No lo sabía, pero sin dudas era prodigiosa. En su vida había probado varias sustancias prohibidas, heroína, cocaína, algo de LSD, pero ninguna le había proporcionado esos fabulosos efectos. Se sintió con ganas de saltar, de ponerse en pie y hacer algo, cualquier cosa antes que seguir sentado sobre esa silla, en esa vieja y solitaria cabaña. Miró a Quiroga, que pareció comprender de inmediato. Mejor. ¿Qué me dio? ¿Qué diablos es esto? Se lo dieron de beber a los soldados estadounidenses, durante la guerra de Irak, dijo tranquilamente Quiroga. Pero luego, el ejército decidió suspender su uso. La droga tenía demasiados efectos colaterales. ¿Y de dónde sacó esto? Un amigo me lo regaló, dijo Quiroga, enigmáticamente. ¿Se siente mejor, o no? Me siento con las suficientes energías como para correr un maratón de 40 kilómetros. Quiroga asintió, sombrío. Entonces ya está preparado. ¿Preparado? Pestañeó Dan, confundido. Preparado para la cacería. Tenía un montón de preguntas que hacerle a Quiroga, pero antes de que pudiese formular una sola, el hombre desapareció detrás de una puerta. Esto es una locura, pensó Dan, perplejo. Quiroga no tardó mucho en regresar, pero como Dan se sentía al borde de un ardor exaltado, le pareció que transcurrían horas. Para tranquilizarse recorrió la habitación de punta a punta, hojeó una revista de jardinería que reposaba sobre una mesita ratona, observó las fotos de las estanterías. Vio que el chico de las fotos se parecía bastante a Quiroga, sus mismos ojos, la misma nariz aguileña y algo achatada, como la de los boxeadores. Parecía un chico muy sano y feliz. Su muerte debió haber sido realmente devastadora, pensó Dan, aunque el pensamiento atravesó su cerebro como una rápida estrella fugaz, y así como entró salió. Se sentía incapaz de mantener la atención en nada en particular, ni siquiera en algo tan importante como la desaparición de su esposa. Si esta droga se masificara, el mundo se acabaría en menos de una semana, pensó, entre divertido y asombrado. Cuando Quiroga regresó de donde quiera que hubiese ido, lo hizo con un arma del tamaño de una metralleta en sus manos. Dan se sobresaltó y retrocedió un par de pasos.
Su pantorrilla golpeó la mesita ratona donde estaba la revista de jardinería y por poco no le hizo caer. «Jesús», exclamó. «¿De dónde?» Otro amigo, dijo Quiroga, y se dio vuelta para mostrarle unos tubos que colgaban de su espalda, mediante unos arneses de color pardo. es un lanzallamas. La única forma de hacer daño a ese hijo de puta es mediante el fuego. Dan se sentía al borde de la irrealidad otra vez. Pese a su exaltada condición, aún tenía un resto de lucidez como para darse cuenta de que aquello era ridículo. Nadie, por más contacto que tuviera con las fuerzas paramilitares, guardaba un lanzallamas en el garaje de su casa. Eso, sin contar con aquella maldita droga estimulante, que parecía capaz de convertir a cualquier gordo sedentario en un deportista de élite. «Creo que usted está loco», dijo, con voz ahogada. A Quiroga, el comentario no pareció importarle en lo más mínimo. Se ajustó el arnés y miró una de las fotos sobre la repisa. Lo haremos por ti, Lucas, murmuró. El momento ha llegado. El momento no habrá llegado hasta que me explique qué es lo que pretende hacer. Quiroga alzó su vista hacia él. Por primera vez, Dan se dio cuenta de que la barba del hombre lucía totalmente sucia, con migas e incluso lo que parecían restos de hojas secas enredadas en la tupida pelambre. Sí que está loco, pensó. La muerte de su hijo lo ha enloquecido. Quiroga lo tomó de uno de los hombros y lo empujó hacia la puerta. Venga, dijo. No hay tiempo que perder. Tenemos todo en la camioneta. Pero, en el camino le explicaré, no se preocupe, dijo Quiroga. Esta vez somos dos, y con su ayuda, podremos atrapar a esa hija de puta. Quiroga ya no le prestó atención. Sin cerciorarse si lo seguía o no, recogió al perro atado al leño y se dirigió a la parte trasera de la casa, donde Dan supuso tenía guardada la camioneta. Dio un suspiro y se dispuso a seguirlo, preguntándose si su mujer aún estaría viva, y de ser así, si aún habría tiempo de salvarla. Continuará. En el próximo episodio, Dan y Quiroga se internarán en un sitio muy particular, que es el refugio de la criatura, con fines de darle caza y salvar a la mujer de Dan. Sin embargo, Dan tiene muchas dudas, porque sabe que está en manos de alguien claramente desequilibrado. Es decir, ¿cuán loco está Quiroga? ¿Cuánto hay de cierto en su historia? ¿Y si todo se trata de una trampa? Y en ese caso, ¿con qué fin? La muñeca enterrada. José y Pablo eran casi hermanos, se conocían desde pequeños y eran inseparables. Estaban en la misma clase y, casi siempre que organizaban trabajos en grupo se juntaban. El caso fue el mismo para una entretenida tarea de ciencias. Los alumnos debían traer muestras de distintos tipos de tierra según el nivel de profundidad, guardando en bolsitas un puñado de tierra. Era la excusa perfecta para que ambos obtuvieran permiso para ir al bosque. Decidieron que no deberían adentrarse demasiado ya que correrían el peligro de perderse. Marcaron todos los árboles para no equivocar el camino de vuelta. Llegado a un punto, un extraño claro les llamó la atención. El sitio era perfecto para excavar. Tras 15 o 20 minutos de risas y bromas, acabaron su almuerzo y Pablo sacó una moneda diciendo: «El que pierda empieza». José perdió el lanzamiento y un poco desganado buscó por todas partes para elegir dónde comenzar a cavar. Un montón de hongos rojos con puntos blancos llamó su atención. Comenzaron entonces con la tarea, recogiendo muestras de tierra en las bolsas. «Tengo frío, aquí hace más frío que en todo el bosque», le gritó a Pablo. «Ja ja ja. Ay sí, estás encima de un lugar maldito o hay un fantasma justo donde estás cavando», le dijo Pablo ridiculizando a su amigo. José, por hacerse el valiente, siguió cavando. «Mira», gritó José cuando llevaba unos minutos cavando. Pablo fue corriendo a ver lo que José le mostraba con tanta exaltación, una muñeca pelirroja de unos 30 centímetros. Al mirarla sintió que un escalofrío le recorría la médula y que el asco se anudaba en su cuello. «¡Ah, suelta eso!», exclamó Pablo con una mezcla de terror y asco mientras se apartaba de aquella repulsiva muñeca tuerta que José sostenía en su mano. José, que parecía confundido, miró de nuevo a la muñeca y la soltó horrorizado al ver lo mismo que Pablo. Gusanos, enormes gusanos blancos. Se contorsionaban dentro de la cabeza de goma de la muñeca, se agitaban como poseídos y comenzaron a sacar sus pequeñas cabezas por la cavidad en que alguna vez estuvo el ojo faltante de esa muñeca pelirroja cubierta por una ropa que misteriosamente conservaba su blancura casi intacta. El único ojo que le quedaba a la muñeca era inquietante.
grande pero con la parte blanca pintada de negro y con un iris pequeño e intensamente rojo en el cual había una diminuta y demoníaca pupila. Ambos chicos, realmente asustados, salieron corriendo del lugar, sintiendo como la mirada del único ojo de esa muñeca se les clavaba en la espalda. Únicamente pararon un par de veces, porque José se detuvo a vomitar. Al llegar a casa José parecía que no le abandonaban las náuseas, seguía vomitando y se puso pálido. Los dos amigos pensaron que se recuperaría en una par de horas, pero no fue así, con el paso de los días cada vez estaba más delgado, pálido y débil. Tenía el aspecto de uno de esos enfermos terminales que llevan años luchando contra la muerte en una habitación de hospital y los médicos no acertaban a diagnosticar una causa para su enfermedad. Una semana después de desenterrar la muñeca José murió. Desconsolado por la muerte de su amigo, Pablo empezó a devorar libros al por mayor. Los libros eran sus nuevos amigos, y su refugio. Buscaba explicaciones médicas para lo que le pasó a su amigo, pero los síntomas que sufrió José eran tantos que parecía que había contraído varias enfermedades mortales simultáneamente. Un día, en una extraña librería, Pablo encontró dentro de la sección de esoterismo un libro sobre ritos y leyendas. Era un libro viejo y usado, un libro de esos que ya casi no se encuentran y que tienen extraños dibujos entre sus páginas cubiertas de polvo. Allí decía lo siguiente junto al dibujo de una muñeca: el que tenga un mal incurable, que entierre una muñeca igual a esta mientras entona esta invocación. Su enfermedad quedará atrapada en la muñeca. Pero el primero que la encontrase recibirá la enfermedad y morirá salvo que realice este mismo ritual. Todo estaba claro. Los gusanos, los hongos, el frío, todos eran indicios de que la muñeca que encontraron en el bosque era una muñeca maldita. Una muñeca en la que por medio de algún pacto o brujería alguien había desatado una maldición que condenaría a enfermar a aquel que la encontrara mientras él curaba su cuerpo y sentenciaba su alma. Inauguración de piscinas. Parte de la población tenía cierto descontento por un nuevo edificio de la policía, en el cual había albercas de acceso público, junto a un cementerio. La gente alegaba que el alboroto sería demasiado y molestaría a los dolientes que visitaban el panteón. Pero a pesar de todo aquello, las albercas ya estaban en funcionamiento esperando sus primeros visitantes. Familias completas con niños hicieron gran escándalo en el lugar, hubo muchos quienes no alcanzaron a entrar y gritaban desde afuera. Al final resultó estar muy bien fundado el descontento de la gente. Los pocos que lograron entrar disfrutaban el momento, hasta que un olor desagradable salía de las espumaderas, el agua se tornaba sucia, parecía que el lodo entraba por los pequeños tubos alrededor de las albercas, la gente salía apresurada, el piso se desquebrajaba dejando entrar una cantidad de fango impresionante, que traían consigo decenas de lápidas, ataúdes y cuerpos. Algunas personas que aún no habían tenido oportunidad de salir querían hacerlo, pero se veían atrapados entre todos aquellos muertos que reclamaban su espacio y su paz. Los cadáveres sonreían nadando en el lodo, tomaban a la gente de los hombros hasta hundirlos, otros simplemente eran jalados desde las profundidades sin darse cuenta, en un solo instante. Después de unas horas podían aún escucharse los gritos, aunque ninguno de los presentes podía asegurar si se trataba de la gente que estaba siendo atacada o de los muertos que disfrutaban su venganza. Cuando los días pasaron y se realizaban los trabajos de limpieza, muchos de los que había ido aquel día a visitar la alberca, fueron encontrados dentro de los ataúdes, y de muchos otros jamás se supo. Ese lugar es ahora una ampliación del cementerio, o quizás simplemente siempre fue parte del, pero nadie quiso decirlo. El Puente Negro. Existían dos comunidades en la sierra, separadas por un puente negro, construido desde hacía ya mucho tiempo. Era un lugar peligroso para cruzar, la vieja madera crujía a cada paso, y se le sentía ya un temblor inquietante. Faltaba mucho tiempo para que el nuevo puente fuera terminado, así que la gente se veía obligada a seguir usando aquel vejestorio. Cierto día Julián iba al pueblo vecino a visitar a su novia. A mitad del puente, una densa neblina bajó de improviso, impidiéndole la visión más allá de sus pies. Con algo de desconfianza el joven se quedó parado, pues por mucho que haya pasado ya por ese lugar, temía dar un mal paso y caer hasta el río. No llevaba con él ninguna lámpara, y empezó a sentir cierta desesperación porque las manecillas del reloj avanzaban y la niebla no disminuía.
Se decidió entonces por caminar, tomando muy fuerte del barandal, avanzaba lentamente con un pie tras otro, apenas dados un par de pasos, escuchaba el crujir de la madera más fuerte que nunca, y el ruido no se iba cuando él se detenía, pensando que alguien venía también por el puente, gritó: «Buenas noches, ¿quién anda ahí?». Pero nadie le respondía. El puente se tambaleaba como si fuese a caer, así que el chico se aferró a uno de los postes más gruesos que encontró cerca. Caían escombros sobre su cabeza, y la madera se quebraba a su alrededor. Abrazado aún de aquel poste, pudo divisar una luz a lo lejos, un calor intenso se acercaba con el avanzar del resplandor, el puente ardió en llamas, entre las cuales pudo ver que salía un caballo que solo una de sus patas superaba el tamaño del muchacho. Detrás de él, vinieron 3 más, guiados por un ser de túnica negra, que conducía una carreta de la cual salían tremendos gritos de horror, que le hicieron sangrar los oídos. Cuando la carreta cruzó, la niebla le seguía, el puente estaba intacto, Julián seguía abrazado del poste, decenas de personas venían corriendo desde los 2 pueblos, se había armado un gran alboroto, por el derrumbe de una mina. Entre tantas personas, algunas intentaron llevarse al chico de ahí, pero no pudieron despegarlo de aquella enorme vida, se sujetaba con mucha fuerza. Pues aunque nadie lo notaba, él veía la carreta ir y venir toda la noche, transportando las almas de los que habían fallecido. El guardia del puente, Jesús y su hermano Roberto, habían viajado a un pequeño pueblo en medio de la nada, enviados por su abuelo, que agonizando en su cama les pidió, fueran hasta su vieja casa, a desenterrar una vasija en la cual había unas monedas de oro, que ahorró por allá en sus tiempos de juventud, con la intención de darle una a cada miembro de su familia antes de morir. Los 2 jóvenes fueron a cumplir el encargo, el camión los dejó en la carretera, y ellos tuvieron que caminar horas internándose entre la maleza, sin rastros de civilización, transitaban por un camino angosto por el cual solo cabían ellos 2. Oscureció y ellos seguían caminando, hasta que por fin a lo lejos, avistaron una luz, caminaron en su rumbo, cuando estuvieron cerca vieron que era un puente, en una presa. Como la noche era muy fría, y temían perderse en el camino, decidieron ir a refugiarse en aquel edificio. En medio de la oscuridad, sintieron pasos detrás de ellos, se apresuraron un poco cuando una voz rasposa les dijo: «¿Quién va?». El alma les volvió al cuerpo cuando vieron un anciano de rostro caído cargando una lámpara de gasolina, que les dijo que era el guardia del lugar y con gusto les brindaba refugio hasta el amanecer, incluso él mismo podría guiarlos al pueblo después de que abriera las compuertas en la madrugada para que se regaran los campos. Era apenas un pequeño cuarto donde el hombre vivía, pero lo ofreció sin reparo a los 2 jóvenes, diciendo que él no lo utilizaba porque tenía que hacer la guardia. Cansados de tanto caminar se echaron los 2 a dormir. Tenían dificultad para conciliar el sueño porque escuchaban una especie de cuchicheo, como si muchas personas hablaran en voz baja alrededor de ellos. El guardia les dijo que era el agua que goteaba y caía por las rampas. Uno de los jóvenes no creyó por completo el cuento porque el anciano le parecía muy raro, así que cuando este se fue a la ronda lo siguió. De pronto los cuchicheos se convirtieron en quejidos cuando se acercaban a un lugar donde había muchos agujeros que parecían albercas. El viejo arrojaba en ellas los polvos de unos sacos rojos que tenía bajo llave. El muchacho esperó hasta que terminara y se marchara, entonces se acercó a las albercas, pudo ver que en cada una de ellas, había gente desnuda, atada al piso por los pies, que a pesar de que gritaban constantemente, no se ahogaban, solo podía verse el sufrimiento en sus caras. Él observaba asombrado, cuando un terrible quejido lo hizo correr hasta otra habitación. El guardia tenía a una mujer atada en la mesa, le escurría sangre del pecho, donde le puso una bolsa gelatinosa, que se arrastró como una serpiente, hasta acomodarse muy bien en el hueco que la mujer tenía en el pecho. La herida se cerró por sí sola, y luego de eso el viejo la ató en una de las albercas. Ya estaban por dar las 3 de la mañana, el agua de las piscinas se puso amarilla, un amarillo tan brillante que hacía que la noche se tornara en día. Cuando todas las albercas estuvieron encendidas el hombre abrió las compuertas y los campos se llenaron de aquel destello, que por un momento hizo despertar al otro hermano que aún dormía al creer que había amanecido, pero en un par de segundos la oscuridad volvió de nuevo.
El hermano que había presenciado todo aquel hecho corrió en busca del otro y salieron los dos corriendo, caminaron por horas pero no amanecía, sus relojes ya marcaban las 8, y mientras veían atrás la profunda oscuridad, se encandilaron con la luz de día en la carretera. Extrañados por este hecho pero mucho más por lo sucedido en la compuerta, solo caminaron a orillas de la carretera hasta que pasó el camión que los llevó a casa. Cuando le dijeron al abuelo, él muy tranquilo contestó: olvide decirles que no se metieran con el guardia del puente, es el encargado de que los campos florezcan con las almas que la gente del pueblo ofrece. Parecía que era una práctica muy antigua en aquel lugar, sacrificar las vidas de algunos para el beneficio de los demás, y aquel anciano era quien hacía todo aquello posible. La ilusión de Rosalba. Se acercaba el cumpleaños número 8 de Rosalba, la pequeña estaba muy ilusionada, llena de emoción preguntaba a diario a sus padres: ¿cuánto falta para mi fiesta? Tras la insistencia de las niñas, el padre perdió la paciencia y pensando que podría calmarlas y compran de una vez las cosas, fueron a traer todo lo necesario para el festejo y lo metieron en la bodega. Pero el plan no funcionó como se esperaba, la niña ahora quería ver a diario que no faltara ni una sola cosa en la bodega, en especial la piñata. Una hermosa princesa de vestido azul. Ignorada por sus padres, molestaba ahora a su hermano, pidiendo que le llevara todo a su cuarto y así podría vigilarlo mejor, sin necesidad de que le abrieran la bodega a diario. El chico tenía menos paciencia, pero logró aguantar lo suficiente, hasta un día antes de la fiesta. Fue entonces que le dieron gusto, después de preparar las bolsas con dulces, y colocarlas en una caja, las metieron en su habitación con las decoraciones, y por supuesto con la piñata que al parecer era lo que más deseaba tener a la vista, colgado en medio de la habitación la observaba desde cualquier rincón. Aquella linda princesa con su largo vestido azul acaparaba las miradas de la niña, se preguntaba la pequeña si luciría igual cuando se vistiera con el mismo traje, pasó horas sentada observando su piñata hasta caer dormida. Al día siguiente a la familia le extrañó un poco que Rosalba no estuviera ya brincando por la casa, apresurándolos para armar la fiesta, pensando que aún no se había levantado. La madre fue hasta su cuarto, después de un profundo grito de dolor los demás familiares subieron para encontrarla tirada de rodillas en la puerta llorando, señalaba hacia el techo, del cual su niña estaba colgada mientras la piñata dormía tranquilamente en la cama. La pequeña no tuvo oportunidad de disfrutar de aquella fiesta que le causaba tanta ilusión. El ataque de Tiles Doll sucedió en Los Ángeles, California. La madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. La puerta estaba cerrada y el niño no respondía. Cuando la señora abrió la puerta encontró a su hijo tirado en el suelo, con espuma saliendo de boca, los labios morados y las pupilas dilatadas. El niño estaba muerto y como música de fondo Can You Feel the Sun Cine se repetía una y otra vez. En el reporte policíaco la madre aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn, dedicando sus últimos días a desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, aunque no había historial previo de la enfermedad. Durante el funeral la madre le regaló el Sega Saturn al mejor amigo de su hijo. Cuando él lo llevó a su casa vio que tenía metido el juego de Sonic R. Cuando empezó a jugarlo le agradó saber que estaba desbloqueado Tiles Doll y jugó con él toda la noche. La melodía Can You Feel the Sun Cine se escuchaba muy fuerte, así que la hermana del niño fue a pedirle que dejara de jugar. Iba cerca de la puerta cuando ésta se abrió sola después de un golpe. Su hermano caía a sus pies, tenía toda la cara ensangrentada y las manos sobre los ojos. Los dos gritaban a sus padres, y mientras ellos acudían a su auxilio la niña pudo ver un resplandor rojo dentro de la habitación, que le pertenecía al par de maléficos ojos de Tiles Doll, que se escondía detrás de los muebles. Cuando el padre por fin llegó y vio lo que pasaba, quiso golpear el muñeco contra la pared, pero al momento de tirarle la patada, la luz roja de su antena brilló de forma muy intensa quemándole los ojos para después desaparecer entre aquella confusión. El padre y el niño quedaron ciegos, al pequeño le rasgó los ojos, y al padre ese los quemó. La niña que lo vio todo vive encerrada en su habitación, no se le puede enseñar el color rojo ni nada parecido. Su madre cuida de ellos sin poder entender lo que pasó esa noche pues ella no pudo ver nada.
llamado a Verónica. Ana era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en la escuela. Sus amigos la retaron, diciéndole que no se atrevía a decir Verónica 9 veces ante el espejo. La chica tenía bastante miedo, pero era más la vergüenza ante sus compañeros, pues a causa de ello sería molestada por todos a diario. Venciendo su miedo, en compañía de una de sus amigas, frente a los espejos de los sanitarios, con la voz algo temblorosa, dijo 9 veces Verónica mientras su acompañante reía. El silencio fue total, pero después de unos segundos, las dos rompieron en risas, pues no había pasado nada. Los demás lo olvidaron enseguida. Pero a Ana le esperaba una pesadilla que había dado comienzo con aquella invocación a la presencia de Verónica. Esa misma noche estaba en la cama, cuando un sonido la despertó, parecía que alguien le susurraba directo en la nuca, podía sentir la respiración que le hacía cosquillas en el cuello. Aterrada, se levantó a encender la luz. Volteando hacia cada rincón, se dio cuenta de que estaba completamente sola. A pesar de haber comprobado que en su habitación no había nadie, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo, nerviosa e inquieta, así que fue a los sanitarios, para mojarse un poco la cara.